Entonces vamos a iniciar con esa parte de derivadas. Bueno, iniciar con la parte de límites. Habíamos visto en la primera parte con el video que yo les hice, la parte de funciones. Ahora vamos a mirar qué es lo que está sucediendo con la parte de límites. Entonces, la verdad, vamos a mirar qué está sucediendo con los límites en una función de dos variables. Miren, bueno, les voy a acercar un poco aquí. Ustedes tienen aquí los límites, estos dos límites, miren que es f de xy igual a seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, y g de xy, x cuadrado menos y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado. Miren que aquí ustedes tienen dos funciones. Esta primera función me depende de x y esta segunda función también me depende de x y de y. En la parte de límites que tienen la parte de límites que tienen dos funciones, no es tan sencillo como hacerlo cuando tienen solo una función f de x. ¿Lo recuerdan? Recuerdan que ustedes cuando tenían la función, perdón aquí, recuerden que cuando ustedes tenían una sola variable, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado, ¿no? Eso era lo que ustedes tenían antes. Una función, pero que me depende solo de una coordenada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Una función de varias variables. Una función que me depende de dos coordenadas. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, para sacarle el límite, bueno, aquí voy a hacer un ejercicio súper sencillo. Entonces, ¿aquí qué hacíamos? Entonces, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado. Entonces, ¿qué hacíamos? Lo que en realidad hacíamos era reemplazar dónde está el 0, dónde está x con 0. Entonces teníamos que 0 al cuadrado era 0. El límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado es el mismo 0. Esto era en que en la función, en variables que solo tenían una variable. Funciones que tienen solo una variable. Acá en funciones de dos variables, ¿cómo va a ser el límite? El límite será de esta manera. Por ejemplo, límite cuando x y tiendan a qué? Tiendan a 1,2. Entonces, ¿qué pasa? En esta parte de aquí, yo tenía solo una variable. O sea, x me tendía a 0. Aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener dos variables. La primera x y la segunda y. Entonces, ¿qué me dice aquí? Que x me tiende a 1 y y me tiende a 2. De x cuadrado más y cuadrado. O sea, que eso que va a ser igual al resolver este límite. Eso va a ser igual a 1 al cuadrado más y, ¿cuánto vale? 2, porque y tiende a 2. 2 al cuadrado, y eso va a ser igual a ¿cuánto? 2 a la 2, 4 más 1 al cuadrado, eso me da 5. Esto sería el límite en una función de dos variables. Bueno, ese no es el problema. Ustedes recuerdan que cuando había una variable, ustedes tenían que hacer, por ejemplo, factorizaciones para quitar indeterminaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenían este tipo de indeterminaciones, 0 sobre 0, o tenían indeterminaciones como infinito sobre infinito, ¿sí? Entonces, algunas veces en la parte de la función de una variable, tenían que factorizar para quitar ese tipo de indeterminaciones. Para el caso de dos variables, también se tienen ejercicios de este tipo. Estos dos de aquí son ejercicios de ese tipo, ¿sí? Este ejercicio de aquí, que es seno de x cuadrado más y cuadrado, sobre xy cuadrado. Hacemos el límite cuando x tiende a 0, mírenlo, está aquí. Cuando x tiende a 0, y tiende a 0. Pero entonces, ¿qué sucede? Aquí no es tan fácil hacerlo como
como en la, cuando tenemos ejercicios de una sola variable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, una forma de hacer es con estas tablitas y acercándome en Y por la izquierda y acercándome por la derecha y en X también acercándome por la izquierda y acercándome por la derecha. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, cuando X vale menos 1 y Y vale menos 1. Entonces, ¿qué hago? Seno de menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado dividido entre menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. ¿Qué me da? 0,45. Bueno, entonces, por ejemplo, este valor de aquí, 0,2 y menos 1. Entonces, cuando vale X menos 1, o sea, reemplazo aquí el menos 1 y en Y 0,2. Entonces, cuando hago todo eso, obtengo 0,8. Entonces voy acercándome por la derecha al 0 y por la izquierda al 0 en y también me voy acercando por la derecha al 0, perdón, por la izquierda al 0 y por la derecha al 0. Miren que estos dos ejercicios, todo en esta parte de aquí, si tiendo por la izquierda y por la izquierda en X y por la izquierda en Y por la derecha en X y por la derecha en Y, aquí esto tiende a 1. ¿Sí? Miren, se va acercando 0,841, 0,99 hasta 1. 0,841, 0, miren que todo se va acercando hacia 1. Quiere decir que este primer límite me tiende a 1. Ahora, ¿qué pasa acá? Van a hacer lo mismo, miren. Por ejemplo, X vale menos 1, Y vale menos 0,2. Entonces lo reemplazo aquí y me da 0,6. Bueno, y así los voy reemplazando. Pero miren que aquí, si me acerco por X, esto me tiende a 1. Pero si me acerco por Y, esto me tiende a menos 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí, miren que no me está tendiendo a un mismo valor. Aquí es diferente porque miren, por la izquierda, diagonal, por todo lado, todo me tiende a 1. Miren, en cambio aquí no, aquí me tiende 1, menos 1, 1, menos 1. ¿Qué quiere decir? Que este límite de acá no existe. Entonces, aquí en la función de dos variables no es tan fácil hacer este tipo de límites como en la función de una variable. Entonces, lo que se hace, esta es la definición matemática. Sea f una función de dos variables cuyo dominio contiene, entre otros, puntos arbitrariamente cercanos a y b. Entonces el límite de fxy, cuando xy tiende a b, es L. Y se escribe así. Esa es la misma definición que se tiene en el cálculo 1, pero ahora con el cálculo 1 de una variable es igual ahora, pero en el cálculo de varias variables. ¿Correcto? Miren, si tienen alguna duda, me la preguntan. Entonces, ¿qué se está haciendo aquí? La verdad, lo que se está haciendo es acercándose a X por la izquierda, por la derecha, por la izquierda, por la derecha, a Y por la izquierda y por la derecha, a mirar, a ver cuánto nos da el límite. ¿Correcto? Este tema es un tema que lo vamos a dejar solo en visto. Esta parte yo no se las voy a preguntar en el examen porque para el cálculo de dos variables en límites es muy complicado realizarse, ¿sí? Entonces, esto solo lo estoy dando como una información, ¿sí? Entonces, alguien tiene una pregunta. ¿Cuándo es el parcial? El parcial es, ustedes ya saben, ya los colocamos desde el primer día de clase. Creo que es el 1 de abril, creo que es. De todas maneras, revisan el curso virtual ahí en la primera parte, ahí les dice cuándo está el examen. ¿Listo? Entonces, esto es la primera parte que yo quería que sepan de límites. Esa primera parte de límites es algo como de información. Es una parte informativa que yo quería que ustedes sepan. Pero la verdad, esta parte de límites yo no la voy a evaluar. ¿Correcto? Vamos con esta segunda parte. ¿Tienen alguna pregunta acerca de límites? No escucho a nadie, nadie escribe. ¿Tienen alguna pregunta de límites? ¿Sí están todos? María José Rosero dice no ninguna, Daniel Mesa no, Santiago no, todos no, Rodríguez
Listo. Sí quiero que participen un poco más para saber que ustedes están ahí, no están mirando el techo. Listo. Entonces continuemos. Vamos a entrar un poco a las derivadas parciales, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define la parte de derivada? La parte de derivada, o más bien que la parte, la definición de la derivada va a ser esta. F de x de AB es igual al límite de h cuando tiende a 0 de f de a más hb menos f de AB entre h. Antes de eso, miren que cuando nosotros tenemos una derivada, la verdad, en la parte de derivadas vamos a derivar con respecto a x y con respecto a y. Ya les voy a decir más adelante cómo se hace eso, ¿sí? La definición con el límite es esta de aquí, cuando se deriva con respecto a x, ¿sí? Y cuando se deriva con respecto a y sería de esta manera. Es lo mismo que en el cálculo 1 la definición, pero hay algunos cambios. Miren, esta es como la definición general. Entonces dice, si f es una función de dos variables, recuerden que ahorita estamos viendo el cálculo de dos variables, sus derivadas parciales son las funciones fx y fy, definidas por, entonces, fx será definida por este límite y fy será definida por este límite. Entonces, hay muchas otras notaciones para escribir las derivadas parciales. Entonces, miren que aquí vamos a tener esta parte. Esperen, borro esto. Vamos a tener esta parte de aquí. Entonces, en la parte de derivadas, ustedes tienen una función que depende de x y de y. ¿Sí? Esa función que depende de f de x y de y, por lo general se le llama z. ¿Sí? O también se le llama f de x y de y, ¿no? Ustedes en el cálculo 1 la colocaban así, y igual a f de x. Miren que solo me dependía de una variable, f de x. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que la función me depende de dos variables. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero hacer la primera derivada de f. Esa primera derivada, ¿cómo se llama? En este caso, cuando hay una función de dos variables, ya se llama derivada parcial. ¿Sí? Estas de aquí ya son derivadas parciales. Esa es la diferencia del cálculo 1 y del cálculo multivariable. Entonces, ¿cómo hago para hacer la primera derivada de esto? Para hacer la primera derivada necesito dos cosas. Entonces, bueno, hay varias notaciones. La primera notación es esta. F de x. ¿Qué significa fx? Que yo voy a derivar con respecto a x esta función. Eso también se lo puede escribir así. Miren que ya no es la misma derivada, porque miren que en el cálculo 1 la derivada era así, de y con respecto a x. Así también la podían escribir. O en el cálculo 1 también la podían escribir así, como un y aquí un primado, ¿no? Y prima. Y eso era la primera derivada. Acá no, acá ya es la derivada parcial, se la escribe así. O fx aquí abajo, que quiere decir que es la derivada con respecto a x, o la pueden escribir así, df, ¿sí? Con respecto a x, de x. Miren que la D ya no está como es acá. Es una D como torcida. Mírenla. Mírenla aquí. ¿Sí? Entonces, esa es la representación de la derivada parcial. Miren que esto también yo lo puedo colocar. Esto solo es notación, ¿no? Miren, lo puedo colocar así o lo puedo colocar así también. D de z con respecto a x. ¿Sí? Esto va a ser la primera derivada. Ahorita me van a entender lo que yo les estoy diciendo. Cuando ustedes hacen la primera derivada, tienen que hacerla con respecto a x y tienen que hacerla con respecto a y. ¿Sí? Entonces, fy, esta fy sería la primera derivada que también se la puede representar de esta manera. De f
con respecto a y, o también la pueden escribir así, dz con respecto a y. ¿Correcto? Entonces, aquí está. Bueno, aquí también se la puede representar como F1 o D1 o DX o F. Estas solo son formas de escribir las derivadas parciales. Entonces, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Esta reunión terminará en 10 minutos, ¿sí? Entonces, en 10 minutos hacemos lo que yo les digo, ¿no? Cortamos 5 minutos y vuelve otra vez les vuelvo a enviar la dirección. Y en 5 minutos iniciamos otra vez, que tenemos hasta las 7 de la noche, así que tenemos tiempo. Entonces, regla para determinar las derivadas parciales. Si yo tengo z igual a f de x, y, para determinar f de x, conservar y constante y derivar f de x, y con respecto a x. Para determinar f(y), conservar x constante y derivar fxy con respecto a y. Esas son las reglas. Ahí no las entendieron, me imagino. Hagamos un ejercicio. Entonces, yo voy a tener esta función. F, x, y, que quiere decir que tengo una función que me depende de x y de y. X cubo más x cuadrado más x cuadrado y cubo menos 2y cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero encontrar la derivada de esta función. Entonces, aquí lo que tendría que hacer es encontrar la derivada parcial y seguir las dos primeras reglas que yo les había dicho. Entonces, yo tengo que encontrar la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Entonces, vamos a encontrar la derivada con respecto a x. Entonces, ¿qué me dice la derivada con respecto a x? Miren que esto es notación, ¿no? Yo lo puedo escribir así o también puedo escribirla así. La derivada de f con respecto a x. ¿Eso será igual a qué? Entonces, ¿qué me dice la primera parte? Para determinar f de x, conservar a y constante y derivar f de x con respecto a y. ¿Qué voy a hacer aquí? Como derivo con respecto a x, y permanece constante, ¿correcto? O sea, x derivo con respecto a x y la parte y sería constante. Entonces, la derivada de x cubo es igual a ¿qué? ¿Quién me diría cuál es la derivada de x cubo? 3. 3x cuadrado. Correcto. 3x cuadrado. Más la derivada de x cuadrado y cubo. ¿Cuánto sería? 2x y cubo. ¿Por qué y cubo me queda igual? Porque recuerden que como derivan con respecto a x, el resto es constante. O sea que la y es una constante. La derivada de menos 2y cuadrado es igual a ¿qué? ¿Quién me dice? Menos 2y cuadrado. Menos 2y cuadrado. No. ¿Cuál sería la derivada de esto? De menos 2y cuadrado. ¿Quién me dice? Quedaría igual. 0. Amy Díaz dice 0 y tiene razón. ¿Por qué? Porque recuerden que están derivando x. ¿Y qué me dice la parte? Me dice que se conserva y constante y se deriva con respecto a x. O sea que y en este caso sería una constante. Entonces, la derivada de menos 2y cuadrado, la derivada de una constante es igual a ¿cuánto? A 0. Entonces, esto me quedaría la derivada. ¿Sí me entendieron? Ojo, si derivan con respecto a x, el resto queda como una constante. ¿Y ahora qué les hace falta? Derivar con respecto a y. ¿Sí? Entonces, la derivada con respecto a y sería igual a ¿cuánto? 3y al cuadrado, x cuadrado. 3y cuadrado, x cuadrado, correcto. La primera queda, como es constante, pues queda 0. Correcto. Entonces, como voy a derivar con respecto a y, este x al cubo sería una constante. ¿Por qué? Porque miren que la regla me dice eso, ¿no? Para determinar f(y),
conservar X constante y derivar con respecto a Y. Entonces, para María José, que dice que vuelvo a explicar, voy a explicar esa parte de Feye y ya vuelvo a explicar todo en común. ¿Listo? Entonces, para derivar con respecto a Y, ¿qué tengo que hacer? Dejo el resto constante y derivo con respecto a Y. Entonces, la derivada de X al cubo, ¿cuánto es? 0. ¿Sí? 0. Y esta parte de aquí, ¿qué me quedaría? 3y cuadrado X al cuadrado. ¿Sí? Miren que el orden no importa, ¿no? Ustedes le pueden colocar 3x cuadrado y al cuadrado. Se derivó con respecto a y. Y esa última parte, ¿cuánto es? Amy dijo Menos menos 4y. 4y. Correcto. Entonces miren que aquí estoy haciendo la primera derivada. En una función de dos variables, ¿sí? Una función de dos variables que me depende de x, y. Entonces, yo siempre, si les piden la primera derivada, tienen que derivar con respecto a x y con respecto a y. Entonces, cuando les digan una función de dos variables, encuentren la primera derivada, tienen que derivar con respecto a x y con respecto a y. Cuando hacen con respecto a x, aquí lo vuelvo a explicar, cuando hacen con respecto a x, encuentran df de x, ¿sí? O sea que el resto, cuando yo digo que el resto es la parte diferente a x es constante y x va a ser la variable. Entonces, la derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, miren que y al cubo sería una constante, entonces la derivada de esto sería 2x y al cubo y la derivada de esto sería 0. ¿Por qué? Porque y, cuando derivo con respecto a x, y, queda como una constante, ¿correcto? Ahora, cuando derivo con respecto a y, ¿qué pasa? Hago lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con respecto a y? X me va a quedar constante y derivo con respecto a y. Entonces, la derivada de x al cubo es igual a ¿cuánto? 0. ¿Por qué? Porque esto me quedaría constante. X me quedaría constante y derivo con respecto a y. Y vuelvo acá, derivada con respecto a y. Entonces, la derivada x cuadrado sería una constante. La derivada de y al cubo es 3y al cuadrado y x cuadrado queda igual porque es una constante. Y aquí derivo normal. ¿Sí? El 2 viene a multiplicar menos 4y. Listo, se va a cortar en 2 minutos 40, entonces les digo algo para terminar este primer capítulo. No olviden que las reglas de derivación se supone que ustedes ya las saben. ¿Cuáles son las reglas de derivación? Por ejemplo, si yo tengo, eso es del cálculo 1, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo acá x a la n, ¿sí? Si yo tengo que derivar x a la n, bueno, aquí les estoy escribiendo una forma, pero es una fórmula del cálculo 1. La derivada de x a la n. Este n viene aquí y este x es igual a n menos 1 cuando yo derivo. Recuerden que todas estas fórmulas de acá ustedes ya las tienen que conocer, porque todas estas fórmulas de acá son del cálculo 1. Entonces, si no las recuerdan, por favor, les aconsejo que vayan a coger su cuadernito de cálculo 1 y miren cuáles son esas fórmulas de derivada, las tablas de derivada. Por ejemplo, ¿quién me dice la derivada del logaritmo natural de x? E a la X. 1 sobre x. No, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. La derivada de e a la x es igual a ¿cuánto? E a la A la misma e a la x, correcto. Entonces, todas esa parte de derivación tienen que recordarlo. Entonces, ¿tienen alguna duda de esta parte? No. ¿No? No. No. ¿No? 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 Entonces, miren que lo que hicimos aquí fue encontrar la derivada de la primera derivada, la derivada de primer orden, ¿sí? En una función de dos variables. Recuerden siempre esto, siempre tienen que derivar con respecto a x y con respecto a y.
En el cálculo 1, miren aquí en su esquina derecha, en el cálculo 1 la primera derivada era más fácil, ¿no? Tenían y igual a f de x, lo que tenían que hacer era encontrar de y de x, ¿sí? O y prima, que era en este caso del cálculo 1. Recuerden que en este cálculo de varias variables ya no van a colocar y prima. Ese es un error que tienen. La nueva notación es esta de aquí. O fx o df de x. Por lo general se utiliza esta de acá. ¿Sí? La derivada parcial de f con respecto a x. Este es el primer ejercicio que nosotros realizamos. ¿Correcto? Y aquí también podemos determinar, bueno, alguien preguntó algo, o también le pueden colocar z'. Z' sí lo pueden colocar, ¿sí? Así, z', aunque el z' no es común en las derivadas parciales. Miren que si ustedes miran en esta parte, ustedes no miran en ninguna parte z', ¿sí? Siempre lo colocan como derivada parcial de aquí. Entonces, los primados por lo general no se observan. Este primado de aquí. Este casi no se utiliza en cálculo de varias variables. Siempre se utiliza esta notación que ustedes tienen aquí en el libro. Entonces, o pueden colocarle fx o df de x, la derivada parcial de f con respecto a x. Por lo general se utiliza esta notación, derivada parcial con respecto a x. Y obviamente nosotros también podemos encontrar cuánto vale, o sea, evaluar un punto en la derivada. Este ejercicio aquí, el ejercicio que apenas que nosotros hicimos era si f de xy es igual a x cubo más x cuadrado y cubo menos de y cuadrado, determine la derivada con respecto a x evaluada en 2,1 y la derivada con respecto a y evaluada en 2,1. Entonces, al hacer con respecto a x, miren que les da 3x cuadrado más 2xy cubo. Miren, 3x cuadrado más 2xy al cubo. Este es el ejercicio que hicimos hace un instante. La derivada con respecto a y será 3x cuadrado y al cuadrado menos 4y. Miren esta parte de acá. Y lo que acá nos piden es que lo evaluemos. Entonces, aquí tocaría evaluarlo, o mejor dicho, el problema pide evaluarlo en la derivada con respecto a x, que sería 2,1. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es colocar el 2 donde está la x y colocar el 1 donde está la y. Entonces, miren que aquí me quedaría 3 por x al cuadrado, pero ¿cuánto vale x? 2 al cuadrado más 2 por x, pero ¿cuánto vale x? 2 por y al cubo, pero ¿cuánto vale y? 1 al cubo. Hacemos esta operación y nos da 16. Recuerden que tenemos que colocar estos valores aquí es en la derivada, no en la función, sino en la derivada con respecto a x o, bueno, y en este caso de acá, en la derivada con respecto a y. El problema me dice que en esta derivada con respecto a y, hacemos 2, 1, ¿sí? O sea, colocamos en x donde hay 2, perdón, x, colocamos 2 donde hay en x y 1 donde hay y, en la derivada con respecto a y. Entonces me quedaría 3 por x al cuadrado, pero x ¿cuánto vale? 2 al cuadrado por y, que en este caso y vale 1, sería 1 al cuadrado, menos 4 por y, que es 4 por 1, 4 por 1. ¿Por qué? Porque y vale 1. Miren que aquí ya ustedes pueden hacer la operación y me da 8. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se hace aquí cuando les dan un punto que tienen que evaluar. Lo que están haciendo es evaluar ese punto 2,1, pero en la derivada con respecto a x, y evaluar ese punto 2,1 con derivada con respecto en la parte de la derivada con respecto a. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie responde? No. Por ahí respondieron no. No. Por ahí Santiago no, Lady no, ¿sí? Dayana Ordóñez no, Luis Carlos no, 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 no. Ruby no. Listo, María José, bueno. Bueno, la mayoría, casi todos, están respondiendo que no. Entonces vamos a continuar. John Alexander, Michael Viteri, no. Listo, entonces vamos a continuar aquí. Vamos a ver
¿cuál es la interpretación de las derivadas parciales? ¿Alguien se acuerda qué era la derivada en el cálculo 1? O sea, ¿cuál era su interpretación geométrica? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué pasó? ¿Se desconectaron? ¿Alguien recuerda cuál era la interpretación de la derivada en el cálculo 1? ¿Lo recuerdan? ¿No? ¿No lo recuerdan? En el cálculo 1 era esta parte de aquí, miren. En el cálculo 1 ustedes tenían y, tenían x. Y aquí tenían una función, f de x. Entonces, geométricamente, en el cálculo 1, si encontraban la derivada en este punto, lo que estaban encontrando en ese punto era la pendiente de una recta tangente a ese punto. Y esa pendiente de esa recta tangente en ese punto se la llamaba derivada de f con respecto a x. Bueno, lo voy a hacer con la otra notación, ¿no? Pues para que era f prima, ¿no? Entonces, geométricamente, les estoy hablando del cálculo 1, ¿no? Geométricamente, ¿qué era la derivada? Era la pendiente de la recta tangente en el punto donde se toca esta recta con la función. A eso lo definíamos como la derivada. Eso es en el cálculo 1. Ahora, ¿qué va a pasar en cálculo de varias variables? Bueno, antes de eso, ¿sí lo recuerdan? Si se los dijeron antes, me imagino que sí. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Esta definición geométrica. Sí, no. Amy dice que sí, ya se lo recordó. El resto, sí, sí lo recuerda del cálculo 1. María José dice que sí. Camila que sí. Miguel Ángel Nates ya lo recordó. Ana Carlos Ama sí. Cristian Jaime sí. Listo, eso es lo importante, que ustedes vayan recordando esta parte del cálculo 1. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en la parte de cálculo multivariable? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo se define cuál es la definición de derivada parcial, pero en función de dos variables? Miren que aquí, en sus pantallas, ya les aparece que aquí ya tienen una función de XY, que va a ser la parte azul que ustedes están viendo, y aquí ustedes ya van a tener una gráfica f de XY, que sería una función que me depende, que es una gráfica en el espacio, ¿sí? En el cálculo 1 era más fácil porque era en el plano, miren, solo tenía Y y solo tenía X. Entonces era la pendiente de esta recta. ¿Qué pasa acá? Recuerden que la primera derivada se hace con respecto a X y con respecto a Y. Entonces, ¿cuál es la definición geométrica? Van a ser estas dos rectas tangentes a ese punto, pero en esta superficie. Esta superficie es una superficie, es una función que me depende de X y de Y. Entonces, en ese punto voy a tener dos rectas y la pendiente de cada una de esas rectas va a ser como la definición, la pendiente de cada una de las rectas tangentes a ese punto en X y en Y va a ser como la interpretación geométrica de una derivada parcial. Entonces, es lo mismo que está aquí, pero ahora no en dos dimensiones, sino, perdón, ahora no en, pues sí, ahora no en dos dimensiones XY, sino en tres dimensiones. ¿Sí? Esa es una definición geométrica que se le da en el cálculo de dos variables. ¿Correcto? Aquí vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ejemplo 2. Yo tengo f de xy, es 4 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. Determine f de x y f de y. Bueno, entonces lo voy a hacer acá, en mi super tablero. Voy a encontrar f de x, ¿no? Bueno, anotémoslo todo. F de xy, bueno, espere, me quedó feo. F de xy
es igual a 4 menos x cuadrado, 4 menos x cuadrado, menos 2y cuadrado, menos 2y cuadrado. Entonces lo que quiero encontrar es f de x y evaluarlo en el punto 1, 1 y encontrar f de y evaluarlo en el punto 1. Recuerden que fx es la primera derivada y fy, bueno, es la primera derivada con respecto a x y la primera derivada con respecto a y. Entonces, fx, recuerden que fx es lo mismo que tener la derivada de f, la derivada parcial de f con respecto a x. Y esa va a ser igual a ¿cuánto? ¿Quién me dice? Rápido. ¿Quién me dice sería igual a cuánto? ¿A cuánto sería? ¿A cuánto sería la derivada? Menos 12. Menos 2x. Menos 2x. Menos 2x, ¿no? Menos 2x, correcto. Todos los que hablaron están bien. Entonces, esa primera derivada con respecto a x es igual a menos 2x. Y ahora, f de y. Fy, que es lo mismo que tener df de y. df de y sería igual a ¿cuánto? Menos ¿Quién dice? 4y. Menos 4y. Menos 4y, muy bien. Quiere decir que están volando. Están derivando, pero... Menos 4y, ojo, ¿no? Listo. Están súper derivando, muy bien. Los felicito. Entonces, tenemos fx, que es la primera derivada, y f de y, que es la primera, perdón, la primera derivada con respecto a x, que es menos 2x, y la primera derivada con respecto a y, que es menos 4y. Ahora, ¿qué nos dice el problema? Que tenemos que evaluar f de x en el punto 1, 1. Entonces, f de x, la primera derivada en el punto 1, 1, será igual a ¿cuánto? Será igual a ¿cuánto? Miren que quiere decir que x vale 1 y y vale 1 en esa primera derivada. Miren que aquí solo tenemos x, pues nos queda más fácil. Menos 2. Sería menos 2 por 1. Y menos 2 por 1 es ¿cuánto? Menos 2. Menos 2, muy bien. No se han olvidado de sumar. Entonces, fy de, a ver qué nos dice, fy de 1, 1 también nos dice. Fy de 1, 1 es igual a ¿cuánto? A menos 4, ¿correcto? ¿Por qué? Bueno, a menos 4 por 1. ¿Qué es lo que hice aquí? Reemplacé el 1 que es en y menos 4 por 1 me da menos 4. Para este caso me quedó en función de y. Si me hubiera quedado en función de x, y, pues ustedes tienen que reemplazar uno en x y uno en y. En este caso me quedó algo más sencillo porque solo me quedó la y. Entonces, vamos a mirar aquí. ¿Sí? Vamos a mirar aquí. Miren, esta es la parte que nosotros hicimos. La primera derivada es menos 2x. Miren, menos 2x. Y al evaluarlo les da menos 2. La derivada con respecto a y es menos 4y. Y al evaluarlo es menos 4. Hicimos bien las cosas. Miren la interpretación geométrica. Esta ecuación de aquí, ¿sí? Esta ecuación de aquí es la ecuación de un paraboloide, ¿sí? Este es el paraboloide. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este punto, ¿sí? Hay una recta y la pendiente de la tangente en ese punto es igual a 1, 1, 1. ¿Sí? Eso sería con respecto a y. Y con respecto a x también sería 1, 1, 1. Esta sería la pendiente de esta recta en esta parte. Mire. Entonces, miren aquí, la pendiente de la tangente de esa parábola del punto 1, 1 es f de x 1, 2 igual a menos 2. De la misma manera, la curva C2, que es esta curva de acá, que se forma cuando el plano x1 corta el paraboloide, es la parábola z igual a 3 menos z. O sea, aquí hay una parábola y aquí hay una parábola. Entonces, lo que quiero que se den cuenta aquí, que es lo más importante, es que esta es la aplicación, ¿no? En esta recta, en este punto,
hay una recta tangente y eso es lo que se hace la derivada. Eso es una aplicación geométrica. ¿Listo? Miren. Miren aquí estos dibujitos que están en 3 dimensiones. Entonces, es como si a ese paraboloide en ese punto le entra este plano y ahí les quedaría una recta tangente a ese punto en X y es como si yo cojo, bueno, perdón, en esta parte es en lleno. Miren, corta ese plano y esa recta sería la recta tangente y aquí sería en X. Ese paraboloide lo corta en ese punto y encuentra esa recta tangente. ¿Por qué lo hace en ese punto 1, 1? Porque el ejercicio me dio ese punto, miren, 1 y 1, ¿sí? En X y 1, 1 en Y. Entonces va a ser la recta tangente al punto 1, 1, 1 en X y la recta tangente 1, 1 en Y. Si ustedes se dan cuenta, la definición geométrica del cálculo 1 y en este cálculo multivariable es la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí yo voy a tener dos rectas, la verdad. La recta que es tangente en ese punto en X y la recta que es tangente en ese punto en Y. Miren, por eso aquí obtengo esas dos rectas. ¿Correcto? ¿Sí entendieron o no entendieron? ¿Sí? ¿O tienen alguna duda? ¿Dudas? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Duda? No. No, no. Camila no. Luis Carlos no. María José no. Valentina no. Michael, John, Juliana, Miguel Ángel, Nates no. ¿Y el resto? ¿No? Allá no, Valeria no. Si tienen alguna duda, me la preguntan. David Rodríguez no. Natalia Burbano no. Jimena Serrano, Steven Pachajuan no. Listo. Entonces, vamos a continuar. Aquí sigue con un problema, ¿no? Entonces, quiero que recordemos cómo se hace la regla de la cadena. ¿Ustedes se recuerdan la regla de la cadena? ¿Quién me dice cuál era la regla de la cadena? ¿Alguien? ¿Recuerdan la regla de la cadena? Johan Rosero dice la externa por la interna. La verdad que sí, ¿no? La regla de la cadena me dice esa parte, ¿no? Que siempre la derivada de una función tengo que tomar la función que está afuera y multiplicarla por la derivada interna. Esa sería la regla de la cadena. Si no la recuerdan bien, por favor, les aconsejo que vayan a su cuaderno de cálculo 1 y recuerden la regla de la cadena. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio dice que tengo f de x igual a seno de x sobre 1 más y. Entonces lo voy a hacer acá. F de x, bueno, f de xy, acostúmbrense que será f de xy, porque ya es una función de dos variables, será igual a ¿qué? Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Seno de x sobre 1 más y. 1 más y. ¿Correcto? Entonces, tengo que encontrar fx y fy. Acostúmbrese a utilizar esta notación de f de x con respecto a x. ¿Sí? Venga, les voy a pedir un favor. Las personas que tienen prendido el micrófono los apaguen. O de todas maneras yo se los voy a apagar acá. Si tienen una pregunta, los prendo. ¿Listo? Ahí se los apague a todos el micrófono. Entonces, voy a obtener de f de x. Recuerden que aquí voy a utilizar la regla de la cadena. Entonces, en el cálculo de dos variables, lo voy a volver a repetir, ustedes van a derivar con respecto a x y el resto será constante. O sea, para nuestro caso, y sería constante y tengo que derivar con respecto a x.
Entonces, ¿cómo derivo esto? Entonces, empecemos con el seno. La derivada del seno, ¿cuál es? El coseno de x sobre 1 más y. ¿Qué me hace falta? Miren que aquí que tengo que multiplicarlo por la derivada interna con respecto a x de lo que, valga la redundancia, lo que está dentro sería x sobre 1 más y. ¿Sí? Recuerden, ¿qué me dice la regla de la cadena? Tengo que hacer la derivada por la derivada interna, por la derivada interna, por la derivada interna, por la derivada interna, las veces que yo necesite. Miren, la derivada del seno es el coseno, pero tengo que multiplicarlo por la derivada interna. Miren que aquí todavía no he derivado. Me quedaría derivada con respecto a x de x sobre 1 más y. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto vale la derivada con respecto a x de x sobre 1 más y? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Sería igual a cuánto? 1 más y sobre ¿Sería igual a cuánto? 1 más y sobre 1 más y cuadrado. 1 más y sobre 1 más y cuadrado. No. ¿Igual a qué? ¿Sería igual a qué? El primero derivado. A ver, espera. Por X el primero derivado derivado por el segundo sin derivar. más 1 más y sin derivar. Sobre el segundo al cuadrado. No. Esa Menos. es fácil. Miren, 1 más y es una constante. ¿Eso es igual a qué? Eso es igual a 1 Cero. sobre 1 más y. ¿Sí? ¿Por Cero. qué? Miren, ¿cuál es la constante? 1 más y es la constante. Yo puedo sacar de la derivada. Bueno, voy a escribirles aquí un ejemplo sencillo, como para... Es como si ustedes tienen esto. X entre 1 más 8. ¿Sí? La derivada de eso con respecto a X va a ser igual a ¿qué? En este ejemplo acá que les puse. La derivada de eso va a ser igual a ¿qué? ¿Quién me dice? Esto con respecto a X. ¿Es igual a qué? La Un derivada noveno, un noveno de x. es un noveno de X. No, recuerden, la derivada de X es igual a ¿cuánto? A 1. 1 1 sobre 0. 1 sobre, no, sobre 0 no, sobre 1, sobre 1 al cuadrado, creo. sobre Ok. 1 más 8. Listo, es igual a un noveno. Recuerden, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de X? Tienen que estudiar derivadas, que están como, esta derivada es muy sencilla. La de derivada de X es igual a 1. Miren que acá abajo es una constante. Entonces, ¿cuál es la derivada de X? Es igual a 1. Y abajo me queda igual. Recuerden, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa acá. Miren, la derivada con respecto a x de x sobre 1 más 1 sobre y. Miren que 1 más 1 sobre y es una constante. Entonces, la derivada con respecto a x de x es igual a 1. Miren que aquí ya no hay derivada interna. ¿Por qué ya no hay derivada interna? Porque ya no hay variables que están dentro de esta parte. Recuerden, estudiar, bueno, les dejo de tarea, estudiar la regla de la cadena, ¿sí? Que es para función de una variable. Miren que aquí lo que yo estoy haciendo es lo mismo que se hacía en el cálculo 1. Es lo mismo que se hacía en el cálculo 1. ¿Cuál es el cambio? El cambio es que aquí tenemos que derivar la verdad con respecto a X y tenemos que derivar con respecto a Y. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando deriven con respecto a X, el resto será una constante y cuando deriven con respecto a Y, el resto será una constante. Les doy 2 minutos para que hagan esta DF con respecto a Y. Hay 2 minuticos. Háganlo.
¿Cuánto les dio de f de y? ¿Cuánto les dio de f de y? Entonces, otra vez, ¿no? La derivada del seno sería igual a coseno de x sobre 1 más y. Miren que aquí estoy haciendo, pero con respecto a y. Entonces, aquí lo que se usa es la regla de la cadena. Siempre voy a derivar de lo que está más afuera a lo que esté más adentro. La derivada del seno, coseno de x más de coseno de x sobre 1 más y por la derivada interna. Entonces sería por la derivada interna, pero ahora con respecto a y. ¿La derivada interna de qué? De x sobre 1 más y. ¿Sí? Entonces, eso sería igual a qué. ¿Quién me dice? La interna es x por menos x sobre y al cuadrado. ¿Sí o no? La interna es menos x sobre y al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, esto sería igual a coseno de x sobre 1 más y. Recuerden que aquí, cuando hacen esa derivada con respecto a y, x sería una constante y tienen que derivarlo con respecto a 1 más y. Entonces, la derivada de esta parte es igual a ¿qué? Esto es lo mismo que si tuvieran, bueno, esto es lo mismo que si tuvieran x por 1 más y elevado a la menos 1. ¿Correcto? Este 1 más y es lo mismo que tuvieran 1 más y elevado a la menos 1. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Miren que este x es una constante. Yo lo puedo, como x es una constante, yo lo puedo hasta sacar de aquí, ¿no? Yo lo puedo sacar aquí. La derivada de eso. Y la derivada de eso con respecto a y va a ser igual a ¿qué? Este menos 1 baja aquí a multiplicar. Entonces me quedaría x por menos 1 por 1 más y elevado a la menos 2 por la derivada interna de 1 más y. Pero la derivada interna de 1 más y es igual a ¿cuánto? Eso sería igual a 1. ¿Correcto? Entonces, eso va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a coseno de x sobre 1 más y. Y esta parte de aquí va a ser igual a, esto multiplicado por x por menos 1 da menos x sobre 1 más y esto elevado al cuadrado. ¿Correcto? Esta va a ser la derivada con respecto a x de x sobre 1 más y. Recuerden aquí que cuando vayan a derivar, ¿sí? Que cuando vayan a derivar, tienen que tener en cuenta que x va a ser constante y y va a ser la variable. Miren que si nos vamos a dar cuenta del libro, miren que aquí está. Con respecto a x sería coseno de x sobre 1 más y por 1 sobre 1 más y. Miren. Es lo mismo que nos había dado a nosotros. Y la otra parte es menos. Bueno, este menos lo paso acá. Coseno de x sobre 1 más y. Coseno de x sobre 1 más y por x sobre 1 más y cuadrado. Entonces, por x sobre 1 más y cuadrado. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Tienen dudas? Me imagino que aquí sí tienen dudas porque aquí tienen que utilizar la regla de la cadena. Y los miro como un poco flojos en la regla de la cadena. ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas? ¿Alguien tiene dudas? Me imagino que aquí en esa parte de acá les costó un poco más. Pero recuerden que es porque tienen que hacer la regla de la cadena. Y tienen que recordar esto que es importante. Si derivan con respecto a y, dejan x constante y
derivan con respecto a y. Si derivan con respecto a x, dejan y constante y derivan con respecto a x normalmente. Entonces, es lo mismo que ustedes tenían en cálculo 1. Sí, es lo mismo que ustedes tenían en cálculo 1, pero ahora tienen que dejar, dependiendo de qué derivada ustedes van a hacer, tienen que dejar o x constante o y constante para que puedan derivar bien. ¿Sí? Y miren, consejo, vayan y revisen su cuaderno de cálculo 1. ¿Sí? Vayan, revisen su cuaderno de cálculo 1 porque los miro un poco flojitos con la regla de la cadena y con las ecuaciones que ustedes tienen que encontrar a la hora de derivar. Miren que hay personas que, por ejemplo, hacen de esta derivada con respecto a y la pueden hacer de esta manera, ¿no? La derivada de arriba con la derivada de abajo menos la derivada de arriba, perdón, la derivada de abajo por la de arriba sin derivar, dividido entre la de abajo al cuadrado. O sea, matemáticamente, al hacer un ejercicio, ustedes lo pueden hacer así, ¿no? Pero la verdad, esa fórmula que se utiliza para derivar una división, se la utiliza siempre y cuando arriba hay una variable y abajo hay otra variable, ¿no? Porque ustedes la estarían utilizando cuando arriba hay una constante y abajo hay una variable. Pero también la pueden utilizar y les va a dar lo mismo. Entonces, si quieren, ustedes pueden corroborar esa parte. ¿Listo? Por ejemplo, Johan dice que a él le dio diferente. Pues no, ahí está como raro. Miren. ¿Por qué te dio diferente? Miren la respuesta del libro. Es la misma que nos dio a nosotros. Tienes que revisar. Hay alguna parte que está mal. María José dice que sí da lo mismo haciéndolo como yo les había dicho. ¿Sí? Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? María José dice que no. ¿Quién más? Rubí no, Dayan no, Andrés Felipe no, Mauricio no, Juliana no, Camila no, Valeria No. no. Listo. Miren, como les digo, revisen su cuaderno de cálculo 1 para que miren esta parte de la regla de la cadena y las fórmulas de derivación. Listo. Vamos a continuar. Lo importante aquí es que ustedes sepan, bueno, Johan Daniel dice, profe, ahí no se simplifica el x con 1 más y con menos x. Aquí esta parte, miren que aquí no se puede simplificar porque esta parte que está dentro está con el coseno. ¿Sí? Ustedes no pueden hacer ese tipo de simplificaciones, ¿no? Por ejemplo, si tiene coseno de x, si tiene coseno, bueno, lo voy a hacer aquí y aprovecho y borro todo esto. Miren, recuerden, sí, para todos, si ustedes tienen coseno de x multiplicado por x, ustedes no pueden factorizar este x con este x. Eso está mal hecho. ¿Listo? Entonces aquí este x sobre 1 más y no se puede simplificar con este, ni este 1 más y se puede simplificar con esta parte de aquí. Recuérdenlo, ¿no? ¿Sí? Ahí me queda en esa parte. ¿Listo? ¿Tienen otra duda? Bueno, si tienen alguna duda, pues me preguntan. Vamos a mirar ahora cómo derivar implícitamente, ¿no? Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis de recuento. Este tipo de ejercicios los tienen que hacer con la regla de la cadena. La verdad, ustedes lo único nuevo que miraron hasta ahora es que cuando hay una función de dos variables, como aquí, que me depende de x y de y,
lo que ustedes tienen que hacer es derivarla con respecto a x y dejar y constante, y derivarla con respecto a y y dejar x constante. Pero la verdad se supone que ustedes ya pueden derivar. Y ustedes ya se saben la regla de la cadena. Entonces, por eso el libro, y también yo sigo aquí normalmente con cosas que ustedes ya se supone que saben. Entonces, vamos a derivar implícitamente esta función. Entonces, hagámoslo aquí. Tengo x cubo. Bueno, tengo x cubo. Tengo x cubo más y cubo más z cubo más 6 x y z x y z igual a 1. Entonces yo tengo que encontrar la derivada implícita en esta parte. Recuerden que cuando yo tengo z es lo mismo que si tuvieran f de x, y, ¿correcto? Entonces, un minuto. Recuerden aquí que z es lo mismo que tener f de x, y, ¿correcto? Entonces lo que yo quiero encontrar aquí es la derivada de z, perdón aquí, lo que yo quiero encontrar es la derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y. ¿Sí? Recuerden que tener dz con respecto a x es lo mismo que tener df con respecto a x y df con respecto a y. Lo único aquí que son diferentes notaciones, pero en realidad es lo mismo, ¿correcto? Entonces, vamos a encontrar esa primera derivada, dz con respecto a x. Bueno, hago un pequeño paréntesis aquí para recordarles que aquí lo que yo estoy encontrando, bueno, en el ejemplo anterior, lo que estamos encontrando aquí es df con respecto a x, que es lo mismo de z de x. Aquí encontramos df con respecto a y, que es lo mismo que tener de z con respecto a y. Pero ahora, ¿cómo lo vamos a hacer para este tipo de ejercicios? Lo vamos a hacer implícitamente. Entonces, vamos a encontrar primero dz de x. Entonces, voy a utilizar las ¿Qué es propiedades implícita? de una derivada. Alguien preguntó qué es implícita, ¿sí? Entonces, Sí. cuando yo digo que es, o sea, la parte implícita, quiere decir que vamos a derivar, todo parte por parte. Entonces, esa primera parte, esta segunda parte, esta tercera parte, esta cuarta parte y esta quinta parte. Esta parte de Ya. derivadas implícitas, ustedes ya las tienen que haber visto en cálculo de 1, ¿no? Me imagino que ya las vieron en cálculo 1. Entonces, se dice implícitamente porque se deriva todo y al final lo que nosotros tenemos que encontrar de z de x y despejar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, no sé si... ¿listo? Entonces, vamos a tener que derivar todo. Lo voy a hacer parte por parte para que no se confundan. Entonces me quedaría 2x al cubo, derivada de x al cubo con respecto a x. Perdón, aquí que me salió un poco mal. Sería de x al cubo con respecto a x. Entonces, como yo quiero encontrar de z de x, tengo que derivar cada parte de esta ecuación. Entonces sería más de y al cubo con respecto a x más de z al cubo con respecto a x
más d derivada de 6x y z con respecto a x. Y por último, derivada de 1 con respecto a x. ¿Correcto? Entonces, vamos a ir haciéndola por partes. ¿No sería Derivada de 3x x. cuadrado? ¿Cómo? ¿No sería 3x cuadrado, 3y cuadrado y 3z cuadrado? Sí. Ujú. La derivada de x al cuadrado con respecto a x, ¿cuánto es? 3x cuadrado. Ujú. Más la derivada con respecto ya al cubo. ¿Esto es igual a cuánto? ¿Eso sería igual a cuánto? ¿Quién me dice? 3y cuadrado. A 3y cuadrado. ¿Correcto o no correcto? Amy Díaz dice que 0. La verdad es 0, ¿no? Recuérdenlo, que si derivas con respecto a x, el y te queda una constante. Y la derivada de una constante es igual a ¿cuánto? Es igual a 0. Recuerden que si derivan con respecto a x, las y te quedan como constantes. Entonces, derivada de y cubo con respecto a x, pues va a ser 0. ¿Por qué? Porque y es una constante y la derivada de una constante es 0. ¿Listo? Ahora, vamos a encontrar. Por persona. Listo. Ahora, vamos a derivar la derivada de z al cubo. La derivada de z al cubo me quedaría como, igual a cuánto me queda. ¿A cuánto me quedaría la derivada de 0. z al cubo? 0. La verdad que no es 0. ¿Sí? Entonces, la derivada de z al cubo, ahí Amy lo escribió, es igual a 3 por z al cuadrado por dz de x. ¿Correcto? Esa sería la derivada de z al cubo. Entonces lo voy a hacer acá abajo. ¿Sí? Miren que voy a derivar z al cubo. Pero miren que z sí me depende de x. Quiere decir que z sí lo tengo que derivar. Entonces la derivada de z al cubo sería igual a ¿qué? Entonces baja el 3 aquí, queda el z al cuadrado y tengo que multiplicarlo por la derivada interna por la regla de la cadena. Me quedaría de z de x. Mírenlo aquí. ¿Sí? 3z cuadrado por dz de x. ¿Correcto? Bueno, ahí me dice, es como antes que se escribía y', ahora en lugar de z' se escribe de z, ¿verdad? Correcto. Sí. En el cálculo 1, ustedes escribían y', ahora se escribe de z de x en vez de y'. Correcto, Amy. Eso es lo que se está haciendo en este caso. ¿Sí? Miren que esto es como el cálculo 1, pero en 2 variables. Y seguimos y continuamos con este término. Entonces, este término con respecto a x, ¿cómo me quedaría? ¿Aquí qué tengo? La verdad, aquí yo tengo una multiplicación. Miren, este término de aquí, yo lo puedo escribir de esta manera. 6y derivada de x por dxz, ¿no? Con respecto a x. ¿Por qué yo puedo sacar el 6y? Porque el 6y es una constante. Recuerden que y, si estoy derivando con respecto a x, y sería una constante. Y las constantes ustedes las pueden sacar. ¿Y qué tengo aquí? Aquí yo tengo el producto de una función. Entonces, el producto de una función es igual a ¿qué? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero derivado. O sea, ¿qué me quedaría esa parte? Me quedaría 6y, ¿sí? Por, ¿sí? La derivada del primero sin derivar, perdón, la derivada del primero por el segundo sin derivar, que la derivada de x, ¿cuánto es? 1. O sea, que me quedaría z más el primero sin derivar, x por el segundo derivado. La derivada de z
¿cómo me quedaría? Me quedaría dz de x, ¿correcto? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Derivando implícitamente, ¿correcto? Eso lo pueden mirar en cálculo 1. Bueno, y aquí, la derivada de 1 es igual a ¿cuánto? A 0, porque 1 es una constante y la derivada de una constante pues es igual a 0. ¿Qué hacemos aquí? Miren que aquí ya tengo este dz de x y aquí ya tengo este dz de x. Tengo que operar los valores y despejar el dz de x. Entonces, ¿qué tengo aquí? 3x cuadrado, bueno, el z no lo pongo, más 3z cuadrado por dz de x, ¿sí? Y eso va a ser igual a ¿qué? Más, perdón, 6y por z, que es igual a ¿qué? A 6yz, más, aplico la propiedad distributiva, aquí que me queda 6y x por dz de x, y eso va a ser igual a ¿cuánto? Eso va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que despejar el dz de x. Voy a pasar estos dos números al otro lado y los dz de x los dejo a la izquierda. Entonces me quedaría 3z cuadrado por dz de x más 6y x por dz de x, y eso va a ser igual a ¿cuánto? Entonces miren que ese 3x al cuadrado está sumando, pasa a restar, menos 3x cuadrado, y este 6yz está sumando, pasa a restar, menos 6yz, ¿correcto? Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Miren que aquí lo que yo puedo hacer es sacar un factor común. ¿Cuál es el factor común? Dz de x, ¿correcto? Entonces, dz de x va a ser factor de ¿qué? De 3z al cuadrado, ¿sí? Más 6y z. Perdón. 6y x, ¿no? Miren que es 6y por x. Aquí saqué este factor común que es de z de x. ¿Y esto va a ser igual a qué? A menos 3x cuadrado. Bueno, aquí yo puedo factorizar el menos 3, ¿no? ¿Factor de qué? De x cuadrado más 2y z. ¿Sí? Listo. Y aquí este que está multiplicando me pasa a dividir. Entonces, ¿qué me queda? Dz de x va a ser igual a ¿qué? A menos 3 factor de x cuadrado más 2yz, ¿sí? Más 2yz, y eso dividido entre, bueno, aquí también voy a factorizar el 3 factor de ¿qué? Z cuadrado más 2y x, ¿correcto? No se olviden que este es un 2, bueno, más 2y x. ¿Qué pasa? 3 y 3 se me cancelan, y dz de x va a ser igual a ¿qué? Dz de x va a ser igual a menos, aquí tiene x cuadrado más 2y por z. ¿Sí? Y eso va a ser dividido entre ¿qué? Entre z al cubo, z al cuadrado más 2y por x. Y esa sería nuestra respuesta. Eso es lo que nosotros queremos encontrar. Miren, el de z de x. Aquí derivamos implícitamente con respecto a x. Esto lo habían hecho en la parte del cálculo 1. Pero ahora lo vamos a hacer
con respecto a X y después lo tenemos que hacer con respecto a Y. ¿Alguien tiene alguna duda de esta parte? De esta primera parte, porque esta es la primera parte de este ejemplo. ¿Alguien tiene duda? No. ¿No? María José, no. Juliana Romero, no. ¿Sí? Vamos a comparar si nos dio No. lo mismo que el ejercicio. Miren que aquí lo hacen un paso nomás, ¿no? Aquí de z de x que les da menos x cuadrado más 2yz, z cuadrado más 2xy. Es lo mismo que nos dio a nosotros, ¿no? Menos x cuadrado más 2yz, menos x cuadrado más 2yz entre z cuadrado más 2yx, entre z cuadrado más 2yx o xy, que es lo mismo. Miren que lo hicimos bien. Pero ¿qué es lo que nos hace falta? Ahora nos hace falta encontrar dz de y. ¿Correcto? Encuentren dz de y. Ahí les doy unos 5 minutos para que lo encuentren. Háganlo. Háganlo ustedes en un cuadernito en sus casas. ¿Sí les di a todos? ¿Sí pudieron hacerlos todos? ¿Sí les dio esta parte? Johan Delgado dice que sí, Miguel Ángel Granja dice que sí, Juliana Romero Flores dice que sí, Natalia Muriel que sí, Amy Díaz sí, Lady Bolaño sí, Camila León sí, Santiago Nicolás Meneses sí, Valeria Estrada sí. Valeria, listo. Bueno, entonces, y al resto, si les dio, les falta. Miren que, bueno, si no les dio, pues lo pueden terminar ya cuando se termine la clase. Les tiene que dar esto que está aquí. Recuerden que este libro está en la parte de las clases de, virtuales, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos a cambiar de tema. Bueno, antes de cambiar de tema voy a borrar toda esta parte. ¿Sí? Voy a borrar mi tablero. Voy a borrar mi tablero. Entonces Johan Delgado dice, ¿cómo va a ser? Profe, el bonus, ¿cómo va a ser? Recuerden que yo no utilizo bonus, ¿no? El bonus lo utiliza es Jorge, ¿no? Con los otros estudiantes de álgebra. Conmigo van a hacer trabajos, ¿no? Como veníamos haciendo, ¿no? O sea, normalmente, como veníamos haciendo. ¿Listo? Ana María dice el bonus de la asistencia. Yo nunca he dado bonus de asistencia. Ah, ya recuerdo, ya, el de las 2 décimas. Sí, perdón, sí, tienes razón Ana María y María José. La apreciativa, sí, todo eso sigue. ¿Listo? Vamos a mirar cómo hago para hacerlas, para hacer eso. Listo, continuemos. Vamos a mirar ahora derivadas de orden superior. ¿Cuáles son las derivadas de orden superior? Son las segundas derivadas parciales. Bueno, yo no sé por qué es que el tiempo pasa tan rápido. Ya tenemos 10 minutos para que se nos acaben los 40. Entonces recuerden, vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho antes. Entonces, vamos a mirar las derivadas de orden superior. ¿Cuáles son las derivadas de orden superior? Son las derivadas que siguen a las primeras derivadas. Por ejemplo, la segunda derivada. ¿Cómo se hace la segunda derivada? En cálculo 1, pues era fácil, ¿no? Porque si yo tenía solo una función, entonces la primera derivada era la primera derivada con respecto a x y la segunda derivada pues era fácil, ¿no? La segunda derivada con respecto a x. Listo, y ahí terminaba todo. Acá es diferente porque yo tengo una función que me depende de x y de y. Entonces no va a ser tan fácil. Entonces la primera derivada va a ser igual a ¿qué? La primera derivada va a ser igual a f de x y
f, y. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir aquí? Que derivo con respecto a x y derivo con respecto a y. Esa sería nuestra primera derivada. Pero ¿qué pasa con la segunda derivada aquí? Entonces, aquí hay varias combinaciones. Yo puedo hacer f, x, x. Yo puedo hacer f, y, y. Yo puedo hacer f, x, y. Y yo puedo hacer f, y, x. Esa parte de aquí sería la segunda derivada, ¿correcto? Esta parte de aquí sería la primera derivada. Bueno, y aquí en la primera derivada, perdón, fxy. Esta sería la primera derivada y esta sería la segunda derivada. ¿Qué quiere decir? Que a esa primera derivada con respecto a x yo la vuelvo a derivar con respecto a x. Que a esa derivada con respecto a y yo la vuelvo a derivar con respecto a y. Y que esa derivada con respecto a x yo la puedo derivar con respecto a y. Y esa derivada con respecto a y yo la puedo derivar con respecto a x. Entonces la segunda derivada tiene que hacerse, la verdad, 4 derivadas. Cuando hacen la segunda derivada, tienen que hacerme estas 4 derivadas. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen la tercera derivada, ¿cómo quedaría la tercera derivada? Sería fx, x, x, fx, perdón, f, x, y, x, f, x, x, y, ¿sí? Ahora empieza con la segunda. F, Y, 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 F, Y, X, Y, F, Y, Y, X. Y bueno, y me hacen falta las de acá. Entonces ahí le pongo unos puntos suspensivos. Miren que la tercera derivada ya se tiene que hacer más derivada. Bueno, y así sucesivamente con las derivadas. Aquí se hace, aquí pues les da cómo hacer las primeras derivadas. Esta es la notación de la segunda derivada. Entonces será fxx o también se la puede renombrar así f11 o de x de f de x o de segunda de f de x cuadrado o de segunda derivada segunda de z de x cuadrado. Y se lee así. Cuando se hace la derivada con respecto a xy, por lo general se toma esta notación de aquí. De segunda de f de y de x o de segunda de z de y de z. Cuando es con respecto a y, x, se lee así de segunda de f de x de y o de segunda de z de x de y. Y por último, pues f y, que sería la derivada con respecto a y dos veces, sería de segunda de z de y cuadrado. Entonces, ahí lo que se está haciendo son notaciones de la derivada. ¿Correcto? Esas son las notaciones de la derivada. Sería de la segunda derivada. Entonces, por ejemplo, ¿alguien tiene alguna duda aquí? ¿Tienen alguna duda? ¿Sí o no? ¿Tienen alguna duda con esta parte? No. No, no, Luis Carlos, no. No. Ángela Natalia Muriel, no. María José no. John López, no. ¿El resto? Valentina, no. Andrés Felipe Rodríguez, no. David Rodríguez, no. Dayana Ordóñez, no. Entonces, aquí vamos a hacer un ejercicio para encontrar la segunda derivada. Entonces, determine la segunda derivada parcial de esta función. Entonces, voy a tener esta función, que es igual a x cubo más x cuadrado y cubo. Entonces, tengo que f de xy es igual a x cubo más x cuadrado más y cubo más x cuadrado y cubo más x cuadrado más y cubo
Entonces x cuadrado más y cubo menos 2y cuadrado. Menos 2y cuadrado. Y el problema me dice que determinar las segundas derivadas parciales, ¿correcto? Entonces, las segundas derivadas parciales son iguales a ¿qué? Recuerden, tendría que encontrar, perdón, tendría que encontrar f de fx, ¿sí? Tendría que encontrar fy, ¿sí? Que sería la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y la derivada con respecto a, perdón, xx, y, la derivada con respecto a xy y la derivada con respecto a yx, ¿correcto? Entonces vamos a encontrar la primera derivada, que sería la derivada con respecto a x. O lo mismo que tener df de x. Esta df de x va a ser igual a que, esta está súper sencilla. ¿Quién me dice? Bueno, creo que es la misma de hace un rato. ¿Quién me dice? ¿Es igual a cuánto? ¿Quién me dice? Con respecto a x es igual a qué? 3x cuadrado más 2x por y cubo, y eso sería igual, ¿no? Este sería igual a 0 porque esta es una constante. Y miren que estoy derivando con respecto a x. Aquí sería la primera derivada con respecto a x. Voy a hacer con respecto a y. Recuerden que el problema me está pidiendo la derivada, la segunda, perdón, me está pidiendo la segunda derivada. Entonces, df con respecto a y sería igual a qué? Bueno, con respecto a x cubo es igual a 0. Aquí quedaría 3 x cuadrado, ¿sí? Y cuadrado, ¿sí? Porque aquí estoy derivando con respecto a y. Recuerden que x sería una constante. Y aquí me quedaría menos 4y. ¿Correcto? Miren que aquí derive con respecto a y. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Encontrar fxx y fyy. Entonces, fxx, ¿sí? fxx, que es lo mismo que encontrar, o en notación es lo mismo que tener de segunda de f, ¿sí? De x cuadrado. Yo estoy colocando aquí las notaciones para que ustedes pues se familiaricen con ellas. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Entonces tengo que derivar con respecto a x la primera derivada. Entonces, esta derivada con respecto a x, eso va a ser igual a ¿qué? 6x más 2y q. Recuerden que y sería una constante y x es la parte a derivar, ¿correcto? Ahora, ¿qué tengo que encontrar? F de y. ¿Qué significa? Que a la primera derivada, con respecto a y, la tengo que volver a derivar con respecto a y. Y eso va a ser igual a ¿qué? Esto derivada con respecto a y es igual a ¿qué? Este 2 baja a multiplicar, me quedaría 6x cuadrado por y. Recuerden que aquí estoy derivando con respecto a y. Menos 4y, la derivada de 4y sería 4. Aquí, ¿qué obtuve? La derivada de f con respecto a y. Bueno, aquí me falta el cuadrado. La segunda derivada de f con respecto a y cuadrado. Alguien me dice 6x. ¿6x en dónde es 6x? ¿En dónde es 6? En la y. Aquí sería 6x. No, la verdad es 6x al cuadrado. Mira que aquí estoy. Sí, está bien. Recuerda que aquí estoy derivando con respecto a y. Entonces me queda, este 2 pasa a multiplicar 3 por 2, 6, x cuadrado y. Sí, está bien. ¿Sí? Miremos aquí el libro. Miren que aquí la derivada con respecto a y
XX le queda 6x más 2y cubo. Miren, 6x más 2y cubo. Y con respecto a f y y, les queda 6x cuadrado y menos 4. Miren, 6x cuadrado y menos 4. Miren que está bien derivado. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos hace falta encontrar? fxy y fyx. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué tengo que hacer en fxy? Que es lo mismo que tener df, ¿sí? Derivado primero con respecto a x y después con respecto a y. Entonces sería igual. La primera derivada con respecto a x sería esta que está aquí y esta la tengo que derivar con respecto a ¿quién? Con respecto a y. Entonces la derivada con respecto a y de 3x al cuadrado sería igual a 0 porque x es una constante y aquí como estoy derivando con respecto a y, ¿qué me quedaría? 6x y al cuadrado. ¿Sí lo miran? Queda 6x y al cuadrado. Miren que aquí a la derivada con respecto a x, que es esta, la voy a derivar con respecto a y. Miren, esa primera que es una constante me da 0 y aquí me quedaría 2 por 3, 6x y al cuadrado. ¿Y qué me hace falta? F y x, que es lo mismo que tener, pues en notación, es lo mismo que tener df de y de x, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que a la primera derivada con respecto a y la voy a derivar con respecto a x. ¿Cuál es la primera derivada con respecto a y? Es esta de aquí. Y esto lo voy a derivar con respecto a x. Entonces, miren, ¿qué me quedaría? 3 por 2, 6x y cuadrado menos 4y. Esto con respecto a x es igual a ¿cuánto? Es igual a 0. ¿Correcto? Aquí ya encontré la segunda derivada. Miren que en el libro también lo pueden mirar. Que les dio 6xy cuadrado, 6xy cuadrado, fxy y fy x. Esta sería la segunda derivada. ¿Correcto? Entonces miren aquí que para encontrar la segunda derivada que tienen que encontrar fxx, fyy, fxy y fyx. Pero aquí, aprovechando este ejercicio, les voy a hablar de un teorema que se llama el teorema de Clairaut. ¿Qué dice el teorema de Clairaut? El teorema de Clairaut dice que si ustedes derivan f de xy es lo mismo que si derivaran f y x, ¿sí? Entonces, no importa el orden de derivar x con respecto a y o y con respecto a x, siempre al final les va a dar igual. Esto me dice el teorema de Clairaut, ¿correcto? Entonces, miren, aquí ya les muestra más o menos cómo serían las funciones. ¿Sí entendieron ese problema? ¿Tienen alguna duda aquí? ¿Sí, no? ¿Tienen alguna duda? ¿Sí o no? Responda. Ana Carlos Ama, no, el resto no. Cristian, tiene una duda. Jaimes, ¿cuál es tu duda? Cristian Jaimes, ¿cuál es tu duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Cristian Jaimes escribió que tenía una duda. ¿Cuál es tu duda, Cristian? Cristian Jaimes. Entonces, Cristian Jaimes pregunta, ¿tengo que dejar expresado f de xy y f de y o puedo solo igualarlos? La verdad, cuando uno ya sabe el teorema de Clairaut, solo tienes pues tienes que dejarlos expresados, ¿no? O sea, aquí no hay que igualarlos. Cuando yo pongo fxy igual a fyx, quiere decir que, por ejemplo, si tú haces esto primero, por ejemplo, derivas x y después con respecto a y, es lo mismo que si tú derivadas y con respecto a x, solo eso significa. No significa que esto tienes que igualarlo con esto, ¿no? Esto es solo una muestra para decir que para explicar el teorema de Clairaut, que si tú derivas x y después con respecto a y es lo mismo que tuvieras y con respecto a x. ¿Listo?
Solo eso significa esa parte ahí. Lo hice así para el problema de claridad. ¿Listo? Listo. Entonces continuemos aquí. Aquí, bueno, más abajo les dice el teorema de Clairaut. Sí, que el teorema de Clairaut pues ya se los había mostrado en esa parte de arriba. ¿Qué dice el teorema de Clairaut? Dice, suponga que f está definida en un disco D que contiene el punto AB. Si tanto la función fxy como fyx son continuas en D, entonces fxy es igual a fyx. Es lo mismo que yo les había dicho ahora. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo derivo primero con respecto a x y después con respecto a y, es lo mismo que si yo derivara con respecto a y, con respecto y después con respecto a x. Esto me dice el teorema de Clairaut. Entonces, aquí hace un ejemplo. Yo tengo que encontrar fxx, y, z. ¿Sí? Miren que aquí tiene fxx, y, z. Entonces yo puedo determinar, bueno, antes de este ejercicio dice que con el teorema de Clairaut podemos demostrar que fxy es igual a fyxy igual a fyx. Estos serían en derivadas de tercer orden, ¿no? Quiere decir, con el teorema de Clairaut, por ejemplo, que si ustedes encuentran fxxyz es lo mismo que si ustedes encontraran fyzxx, ¿sí? Entonces, el teorema de Clairaut me dice que yo puedo, si tengo el mismo orden de derivadas, yo puedo derivar primero con respecto a z, y, xx, y siempre me va a dar lo mismo. Eso sería el teorema de Clairaut. O sea, que si yo derivo con respecto a x una función y después con respecto a y después otra vez con respecto a x, va a ser lo mismo que si yo derivo con respecto a y después con respecto a x y con respecto a x. O también va a ser lo mismo que si yo derivara primero con respecto a x, después con respecto a x y por último con respecto a y. Eso me dice el teorema de Clairaut. En el examen, pues ustedes, obviamente va a ir una derivada de segundo orden. Obviamente, ustedes solo pueden encontrar o pueden hacer esta primera parte. Con que ustedes hagan esa primera parte, ustedes pueden encontrar, por el teorema de Clairaut, fyx también es 6x y al cuadrado, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, aquí este ejercicio les dice, bueno, esta es una función de tres variables. Bueno, hagámoslo aquí. Hagamos este ejercicio que está acá. Recuerden que apenas termine la clase, cargo, bueno, junto todos los videos y lo pongo en la clase virtual. ¿Listo? Entonces yo tengo f de x, y, z. Miren que aquí yo tengo una función que me depende de tres variables. f, x, y, z. Tengo una función que me depende de tres variables. Eso sería igual al seno de 3x más yz. Más yz. ¿Correcto? Entonces, lo que yo quiero hacer, o bueno, lo que el problema me dice es que encuentre fxx, yz. El problema me dice que encuentre fxx, y, z. Entonces, ¿qué me dice el problema? Que primero tengo que derivar con respecto a x, después con respecto a x de nuevo, y después con respecto a y después con respecto a z, esta función. Entonces, voy a derivarla con respecto a x. Con respecto a x sería igual a ¿cuánto? La derivada del seno es igual al coseno de 3x más y, z. ¿Sí? Por la derivada interna sería d de x de la parte de adentro, que sería 3x más y, z. Entonces, la derivada de esto es igual a ¿cuánto? Entonces, la derivada de adentro sería igual a coseno
de 3x más YZ por derivada con respecto a X. ¿Esto sería igual a cuánto? A la derivada, a la primera derivada de 3x, que sería 3, más la derivada de YZ. Pero la derivada de YZ sería igual a ¿cuánto? A 0. ¿Por qué sería igual a 0? Porque Y y Z en este caso serían constantes. ¿Por qué serían constantes? Miren que la función me dice que me depende de X, Y y Z. Los problemas anteriores que nosotros estábamos haciendo me decía que tenía una función de X y Y. Miren que aquí ya tiene una función de 3 variables. ¿Qué quiere decir? Que si derivo con respecto a X, las otras dos serían constantes. Entonces, la derivada de esta constante es 0. Entonces, la derivada de esto que es interno me quedaría 3. Y esta sería la primera derivada con respecto a X. Ahora, ¿qué me dice aquí? Con respecto a X otra vez. Entonces, derivada con respecto a X. Sería igual a ¿qué? La derivada del coseno es igual a ¿qué? A menos seno de 3x más YZ, ¿sí? Por 3. Bueno, este 3 lo voy a colocar aquí en el frente. Este 3 lo voy a colocar aquí en el frente porque es una constante. Y esto tiene que ir multiplicado por la derivada interna. Aquí sería con respecto a Y. Perdón, con respecto a X. La derivada interna me quedaría 3, ¿sí? Porque la derivada de lo que está acá adentro con respecto a X, otra vez, sería igual a 3. O sea, ¿qué quiere decir? Que fxx... Profe, el negativo del seno que lo hizo. Perdón. Y aquí me queda un negativo. Ana tiene toda la razón. Aquí me faltó, porque la derivada del coseno me da menos seno. Entonces, este 3 con este 3 me quedaría menos 9 seno de 3x más y por z. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hice ahí? Ahí encontré fxx, perdón aquí. ¿Qué es lo que hice ahí? Encontré el valor de xx. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que encontrar xx y. Entonces, f de x, x, y sería igual a ¿qué? xx es este valor que tengo aquí. Ahora tengo que derivarlo con respecto a y. Entonces, la derivada de menos 9 sen de 3x más yz con respecto a ¿qué? Sería igual a ¿qué? La derivada del seno sería menos 9 coseno de 3x más y por z, ¿sí? Por la derivada interna. ¿Sí? Por la derivada interna. Regálame, por la derivada interna. Entonces, ¿cuál sería la derivada interna de 3x más yz? ¿Quién me dice? Recuerden que estoy derivando con respecto a y. ¿Cuál sería la derivada interna? ¿Quién me dice? La derivada interna sería Santiago Nicolás Meneses, dice z. Correcto. Entonces, la derivada interna sería por z. ¿Por qué sería por z? Miren que yo estoy derivando con respecto a y. O sea, ¿qué quiere decir? Que la derivada de 3x sería 0 y la derivada de yz pues sería z. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Me quedaría menos, perdón aquí, me quedaría menos 9z por el coseno de 3x más yz. ¿Correcto? Y por último, ¿qué me hace falta? Para encontrar x, y, z. Entonces, ¿qué me hace falta aquí? Derivar f, x, y, derivarlo con respecto a z. Entonces, tengo este valor y este valor tengo que derivarlo con respecto a z. Pero miren que aquí ya tengo ¿qué? Ya tengo un producto, ¿sí? Porque aquí tengo este z y tengo un coseno de esta parte de acá. Entonces ya me tendría que derivar como un
producto. Sería la derivada del primero. Bueno, el menos 9 yo lo puedo sacar porque es una constante. Entonces sería la derivada del primero, ¿sí? Que la derivada de z, ¿cuánto es? 1 por coseno de 3x más yz más la derivada de, bueno, más el primero sin derivar, que sería z, por la derivada del segundo, que la derivada del coseno es igual a ¿qué? Bueno, aquí sería por menos, la derivada del coseno es menos seno de 3x más yz por la derivada interna. ¿Cuál sería la derivada interna con respecto a z? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuál es la derivada interna? Aquí, ¿cuál sería la derivada? Por la derivada interna. La derivada interna, Santiago Nicolás de nuevo y Miguel Ángel Granja dicen por y. Y es correcto. ¿Por qué? Porque 3x también sería una constante, porque estoy derivando con respecto a z. ¿Sí? Y entonces tendría que derivar con respecto a z, y con respecto a z, la derivada de z es 1 y me quedaría la y. Entonces, bueno, lo voy a ordenar un poco aquí. Menos 9 por coseno, ¿sí? De 3x más y por z. Aquí, ¿qué hice? Apliqué la propiedad distributiva. Este 9 lo multipliqué por este valor. Bueno, y este menos, con este menos que está acá, me queda en más, y este y lo voy a pasar adelante. Más 9 y por z, y esto por el seno de 3x más y por z. ¿Correcto? Y esta es la derivada que me están pidiendo. fxx y z. ¿Correcto? Miremos el libro. Entonces, miren que es menos 9 coseno de 3x más yz más 9yz seno de 3x más yz. Es lo mismo que nos dio a nosotros. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice el teorema de Clairaut? ¿Sí? El teorema de Clairaut me dice que si yo ahora, bueno, yo puedo demostrar, bueno, ustedes lo pueden hacer cuando se termine la clase, pueden derivar primero con respecto a z, después con respecto a y, después con respecto a x y después con respecto a x. Y les tiene que dar este mismo valor. O por ejemplo, también lo pueden hacer así. Primero derivan con respecto a y, luego con respecto a x, luego con respecto a z y luego con respecto a x. Y esto también les tiene que dar lo mismo. O también lo pueden así, todas las posibles combinaciones que ustedes puedan tener. Entonces, por ejemplo, pueden derivar con respecto a x, después con respecto a z y por último con respecto a y. Este es el teorema de Clairaut. Quiere decir que no importa el orden de la derivada que hagan en este caso, al final siempre tiene que darles lo mismo. ¿Correcto? ¿Sí entendieron? ¿Tienen alguna duda allí? No, ¿No? ¿No? ¿El resto? no, No, ¿No? Ana Carlos Ama, no. Andrés Felipe Rodríguez, no. Mauricio John López, no. Giselle Valentina Rosas, no. El resto, Steven Pachajua, no. Alejandra Rodríguez dice, una pregunta. ¿Qué se va a hacer con el porcentaje que le correspondía a Proyecto Pi? La verdad todavía no se ha decidido. Yo creo que eso se tiene que decidir en que sea igual para todos. Entonces, por esa razón no se ha decidido. Entonces ya les diré. Y del tema, Lady Bolaños dice no, Camila León dice que no. ¿Listo? Entonces, por último, ya para terminar, bueno, esta sería la última parte. Ya les dejo los ejercicios.
En la página virtual, en el curso virtual, les dejo los ejercicios. Van a ser de esta página, de la 889, creo que desde el 13 hasta el 50, bueno, 68. Sí, no estoy seguro, más o menos son eso. No quiere decir que los tienen que hacer todos, pero recuerden que sí tienen que estudiarlos para el examen. ¿Listo? Santiago pregunta si el taller se entrega el día del parcial. Sí, como veníamos haciendo. ¿Listo? Miren que ya tengo 10 minutos para que se termine la reunión. ¿Alguien tiene más preguntas? Ustedes nos escogen los puntos y yo ya les pongo el taller en el curso virtual, así como lo habíamos hecho, y lo entregan así como lo habían hecho antes. ¿Alguien tiene otra duda? ¿Tienen más dudas? Hasta aquí va la clase. Ya en el curso virtual ya les pongo la clase de... ¿Tienen dudas? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O terminamos ahí? Bueno, les quería hacer una pregunta. ¿Qué les pareció la clase hoy? ¿Les gustó más así la clase o que les deje en YouTube la clase y después hacemos como retroalimentación? María José dice que está mejor así. Ana Carlos Ama dice que está mejor así. Camila, bueno, la verdad, todos dicen que así está mejor, entonces vamos a continuar así. ¿Listo? Valeria Estrada dice que así. Andrés Rodríguez, claro, por si uno tiene una duda o pregunta. Listo, listo, vamos a continuar así. Entonces, para terminar, ya les subo esta clase a la clase virtual. Por Classroom ya nos comunicamos, pues ya doy cualquier comunicado. Y el lunes de 2 a 4 tenemos asesoría. ¿Qué voy a hacer en la asesoría? Vamos a resolver ejercicios que ya habíamos hecho, ejercicios que yo les he dejado en el curso virtual para el examen, porque creo que el examen es el 2 de abril, si no estoy mal. ¿Listo? Entonces, María José dice que ¿por qué plataforma sería el parcial? ¿Es el primero? Es el 1. Es el 1 de abril. Ah, listo. Yo creo que la haríamos por Moodle. Entonces, yo ya les daría como las recomendaciones o qué es lo que tienen que hacer para hacerme el examen. Sí, por ahora sigan, estudien como veníamos haciendo, los exámenes van a ser como veníamos haciendo, o sea, las preguntas de los exámenes como veníamos haciendo. Ya les dejo el taller, sí, para que me lo entreguen antes del examen por Moodle, también como lo venían haciendo antes. Y recuerden, el jueves vamos a hacer de 2 a 4, el jueves de 2 a 4, vamos a hacer asesorías. ¿Listo? Juan Nicolás Zambrano pregunta cuáles son las recomendaciones. Pues ya les diré el día lunes. Perdón, el día jueves no, el día lunes vamos a tener asesorías de esta parte. Entonces, este fin de semana y estos días intenten hacer todos los ejercicios que yo les dejé en la parte del curso virtual y ustedes pues ya pueden preguntarme el lunes de 2 a 4 en la asesoría. Otra vez, la asesoría es el lunes de 2 a 4 p.m. ¿Listo? Como la teníamos normalmente. ¿Sí? Lunes de 2 a 4. Listo, entonces. ¿Alguien tiene otra pregunta? Cualquier cosa ya les comunico en Claro. Entonces, ¿nadie tiene más preguntas? Listo. Entonces, muchas gracias. Ya les subo ese día. Daniel Mesa pregunta que si solo hay esa asesoría. Bueno, podemos hacer, sí, la verdad sí, solo hay esa asesoría porque se me cruza con los horarios. Es que como teníamos los lunes de 2 a 3, ¿sí? O yo no sé si mañana teníamos asesoría. Bueno, no recuerdo. Entonces la asesoría otra vez. Asesoría normalmente. ¿Se acuerdan las asesorías? Solo voy a quitar las asesorías del martes y miércoles. El lunes de 2 a 4. Listo, entonces. Entonces dejamos ahí. Por favor, lean el claro. Ahí ya les dejo todo. Listo, muchas gracias. Ya nos vemos. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias a ustedes. Que estén bien. Hasta luego. Chao. Chao, María José. Chao, John. Ya nos vemos. Chao. Bye.